Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a este video que forma parte de la evaluación de la materia Perspectiva de Género y Psicología. Quienes formamos parte de este equipo somos Negrete Romero Paola, Pineda Sánchez Stephanie y un servidor Beltrán de la Peña José Joaquín. El motivo de este video es para poder difundir, compartir cuáles son las aportaciones, las contribuciones que realiza cada una de las áreas de la psicología, que son 4: educativa, organizacional, clínica y social, a favor o en favor de la paridad, igualdad y perspectiva de género. Temas que son sumamente necesarios hoy en día. Más porque ahorita en noviembre, el 25 de noviembre para ser exactos, estamos en este Día Mundial para la Prevención y buscando erradicar la violencia contra las mujeres. Para comenzar, vamos a abordar el tema especificando el área de la psicología educativa. Antes de cualquier otra cosa, nos gustaría externar nuestra profunda admiración, agradecimiento y reconocimiento a todas y todos los psicólogos y psicólogas educativos, ya que es una muy ardua labor que de verdad aplaudimos y alentamos para que sigan con su labor más en esta situación por la pandemia de COVID-19. Ya enfocándonos en el aspecto de la perspectiva de género, son muy diversas las acciones que realizan las psicólogas y los psicólogos educativos. Por ejemplo, hacen muchas capacitaciones, muchos talleres, cursos para las y los docentes, también para las directoras, los directores de las diferentes escuelas, participan de manera activa en la Secretaría de Educación Pública, propulsando y buscando ideas, documentos, guías, protocolos para que se pueda buscar, se pueda encontrar de una manera más pronta y necesariamente la perspectiva de género y la paridad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Dentro de estos documentos, guías, protocolos que se realizan, encontramos, por ejemplo, que la UNESCO eh, propuso la Guía para la Igualdad de Género con políticas y prácticas de la formación docente. Esto a nivel mundial, ya que la UNESCO es una organización mundial. Ahora podemos observar el Protocolo para la Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Primaria. La Secretaría de Educación Pública a nivel nacional fue quien publicó esta guía, que primero empezó a nivel primaria, posteriormente secundaria y ya finalizando con educación de bachillerato, preparatoria y universitaria. Ahora vamos a ver un concurso que propuso la Secretaría de Educación Pública a nivel estatal aquí en Puebla para buscar erradicar la violencia contra la mujer. El concurso se llamaba Concurso de Video para la Prevención del Acoso y Violencia de la Mujer. La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla fue quien lo realizó. Ahora, de igual manera, la Secretaría de Educación Pública, tanto nacional como estatal, en las diversas entidades que hay en nuestro país, busca que no solamente se hagan estos manuales o estas guías para las docentes, para los docentes y para los directivos, sino también para todas las personas, para todas las actrices y los actores que tienen que ver con la educación. Entonces han sacado documentos muy interesantes como este, que es el Manual para la Incorporación de la Perspectiva de Género en la Educación Básica. Esto enfocado a las y los maestros. Posteriormente, también vemos cómo va enfocado hacia las madres y los padres de familia, con una guía llamada Familia Presente, guía para padres de alumnos en secundaria y en educación media superior. Eh, Llama la atención que, como lo hemos visto durante la materia, de cómo el lenguaje va formando un discurso y este discurso va generando acciones y estas acciones influyen en nuestras interacciones como seres humanos entre mujeres, hombres y entre mujeres y hombres. Entonces llama la atención que aquí pues nada más incluya a los padres, se hace una exclusión de las madres de familia. Entonces son cuestiones, son aspectos que sabemos que no es crítica hacia la psicología educativa, sino hacia
las personas que se encargan de darlo, y cómo triste y desafortunadamente, no solamente en la educación, sino también en el sistema judicial, en el sistema político y culturalmente, todavía vivimos en una sociedad sumamente cargada de androcentrismo, de machismo, y en una sociedad sumamente patriarcal. Y finalmente podemos encontrar que también se han hecho algunas labores para los estudiantes y las estudiantes, como por ejemplo este glosario de género y algunos cuentos para la igualdad de género. Son acciones que pues verdaderamente tienen muy buenas intenciones, que son bien planeadas. Invitamos a las personas que lleguen a ver este video a que puedan echarle un ojo, a que puedan revisarla, porque vale mucho la pena. Y pues de verdad, sobre todo porque son equipos multidisciplinarios los que trabajan eh, profesionales de muchas ciencias, de muchas áreas para ello, entre ellos sí, psicólogos y psicólogas educativos, que es muy importante su labor. Continuando con este video, nos gustaría hacer una reflexión acerca de cómo lo triste, lo feo que esto nada más se quede en papel, que tú lo tengas, se imprime, se digitaliza y se queda en un lugar guardado, o de plano lo tiras y nadie hace nada. Lo que es necesario es que no solamente se quede en el papel, que estas palabras, estas normas, estos protocolos, estas guías se lleven a la práctica. ¿Cuesta mucho trabajo? Sí, es verdad, es cierto, pero es necesario que se realice. Por ejemplo, ya que hablamos de leyes, en el 2019, el año pasado, se promulgó la Ley General de Educación. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación en septiembre del año pasado. Viene muy interesante, retoma muy pocos aspectos, desafortunadamente muy pocos aspectos sobre la equidad y paridad de género. Por ejemplo, pues sí, la igualdad de oportunidades, que las niñas, las adolescentes, las jóvenes tengan las mismas oportunidades que los niños, que los adolescentes y que los jóvenes para ingresar a la educación, que desafortunadamente hoy en día, en pleno 2020, sigue habiendo esa brecha de género lamentable y que es muy necesario combatir. Dentro de este análisis sobre la psicología educativa, pues sí es necesario, vemos que ya vimos todo lo que se hace o parte de lo que se hace, pero dentro de lo que se debería hacer nos gustaría plantear un par de cosas. La primera es lo que nosotros vemos necesario y urgente, es que las psicólogas y los psicólogos, no solamente en el área educativa, sino en todas y cada una de las áreas de la psicología en general, busquemos que se nos tome más en cuenta, que se valore más nuestro trabajo, que se vea el peso de nuestras intervenciones y de todo lo que podemos hacer, ya que muchas veces en la Secretaría de Educación Pública, a nivel político, o incluso en las mismas escuelas es así como de, sí, los psicólogos, las psicólogas, ajá, sí, no es necesario. De hecho, sé de muy buena fuente que hay muchísimas escuelas, por lo menos aquí en Puebla, que no tienen una psicóloga, un psicólogo fijo, hablando esto dentro de la educación, de la psicología educativa. Entonces eso lo vemos como algo sumamente necesario, sumamente importante que se debe de hacer. Y la otra es precisamente buscar, propulsar y demandar cuando todos estos protocolos, todos estos talleres, cursos de los que ya hemos hablado, que son buenos, que tienen buenas ideas, pero que desafortunadamente no se llevan a la práctica, o no se llevan a la práctica como debería de ser, ya que no se les da seguimiento, ya que es así, pues bueno, lo vamos a lanzar, pero pues termina quizás el mandato, el sexenio de la gobernadora, el gobernador, del presidente. Desafortunadamente no hemos tenido presidentas, pero de la presidenta se hace el cambio en todas las partes del gabinete, incluyendo la Secretaría de Educación Pública, y se vienen con otros planes diferentes y se le da en el traste a
a todos los planes o las ideas que ya se tenían. Entonces vemos necesario eso, que se busque, que verdaderamente se haga, se les dé seguimiento y nosotros como psicólogos, como psicólogas, demandarlo, decirlo y también empezar a generar algunos aspectos que deben ser ciertos y no rendirse, seguir con lo mismo, seguir insistiendo, no quitar el dedo del renglón. Ahora un servidor, mis compañeras y mis compañeros que hemos tenido la oportunidad de conocer, de ver desde otro modo la perspectiva de género, de conocer tantos y tantos conocimientos que antes no teníamos y que son necesarios y que nos hace valorar el feminismo, valorar estos movimientos que buscan una igualdad de oportunidades, una paridad de género y no solamente hablando entre mujeres y hombres, sino también incluyendo a la comunidad LGBT, el que verdaderamente ver, somos seres humanos, por qué nos dividimos, por qué buscamos fragmentar a la sociedad, segregarnos, discriminarnos, por qué. Finalmente, me gustaría compartir una frase de Carl Rogers en la que él decía que la única categoría de ser humano que él conocía era precisamente la de ser humano. Entonces estamos conscientes y convencidos de que si hay una oportunidad de cambio a nivel social, quizás no va a ser con la comunidad joven o con la comunidad adulta, sino principalmente con las y los niños desde pequeños. Y parte importante de ese cambio está en nosotras, en nosotros como psicólogos, como psicólogas, y específicamente desde la educación. Entonces, para culminar esta parte del área educativa, de nueva cuenta nos gustaría aplaudir, nos gustaría sí, externar nuestra admiración hacia todas y todos los psicólogos, las psicólogas educativas, decir que pues no hay que quitar el dedo del renglón y también mencionar que debemos estar unidos como las áreas de la psicología, no segmentarnos, no decir es que tal área es mejor que esta o que la otra, sino integrarnos y ver si de por sí cada una de las áreas, con las bondades que tiene, con sus fortalezas que tiene, puede hacer muchas cosas, si verdaderamente se juntaran esas cuatro áreas y trabajáramos en conjunto, sería un cambio mucho mayor. Para comenzar a hablar sobre perspectiva de género enfocada en la psicología organizacional, me gustaría comenzar con una frase de la autora Simone de Beauvoir, que dice que es mediante el trabajo como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Y bueno, como hemos visto a lo largo del curso y con las feministas que hemos estado observando, nos damos cuenta que la división sexual del trabajo que muchas de ellas exponen hasta la fecha está muy enmarcada, pues siempre al hombre se le ha considerado como el proveedor y a la mujer como la cuidadora. El proveedor es aquel que sale en búsqueda de un empleo para generar recursos económicos que puedan llegar hacia un hogar, en el cual está la cuidadora, o en este caso las mujeres que se encargan por velar por la familia, por el esposo, incluso por buscar el bienestar de los demás antes que el suyo. Entonces, siempre se ha obstaculizado a la mujer y tiempos atrás se tenía esta limitante en que las mujeres no podían permanecer dentro del área laboral, pues su lugar era en casa. Y hasta la fecha, lamentablemente, escuchamos comentarios de muchos y muchas mujeres inclusive que dicen que el lugar de la mujer es en su casa, al lado de su esposo, y que no puede tener otras aspiraciones. Entonces, o igual, si la mujer quiere en estas fechas prepararse para ser una profesionista, hay algunos comentarios sobre que para qué te preparas si ese trabajo es para hombres, tú debes de buscarte a alguien que te mantenga, etcétera. Entonces todas estas limitantes se han presentado a lo largo de los años, no únicamente en lo que era anteriormente, sino que también en la actualidad podemos encontrar todo tipo de comentarios de este tipo.
Y bueno, algunas autoras como Nuria Varela y entre otras que hemos estudiado, hacen mención sobre la jerarquía simétrica. Es decir, se menciona que en el área laboral existe esta jerarquía en donde uno tiene el poder y el otro es la persona vulnerable o la persona que acata lo que el otro le está diciendo. En este caso, se ha visto que el poder siempre lo tienen los hombres y las mujeres son las débiles o las frágiles. Igual en el mundo laboral. Hemos escuchado más que suena el seudónimo de mi jefe en lugar de mi jefa. Mi jefe me dice qué hacer y yo lo hago, si no mi jefe me puede despedir, etc. Entonces todavía se ve esta relación asimétrica. Y en este caso sí está bien para llevar un orden, pero también lo que causa gran conflicto en las personas es que siempre el que tiene el poder es el hombre. Entonces, la sociedad o muchas mujeres quieren cambiar este tipo de visión, este tipo de perspectiva. Ahora, en cuanto a la psicología organizacional, como también la inserción al mundo laboral de las mujeres, fue una herramienta que, que llegó con el paso de los años, pues anteriormente el área de recursos humanos en la que trabajan los y las psicólogas no era muy conocida, pues por este mismo dominio el jefe era el que tomaba todas las decisiones, tanto para contratar al personal, para ver el diagnóstico y las necesidades de la empresa, etcétera. Entonces, no había como este apoyo psicológico. Fue hasta estos años más recientes donde se ha tenido un apogeo máximo de la psicología organizacional y también un impacto favorecedor en cuanto a que gracias a estos psicólogos organizacionales se ha tenido mejores avances, se han tomado en cuenta las necesidades que muchas veces no eran tomadas en cuenta y pues entonces es aquí en donde se ha incluido poca y mínimamente, lamentablemente, dentro de las organizaciones las relaciones de género y la cultura organizacional gracias a la psicología. Lamentablemente en México la perspectiva de género ha sido un tema muy reducido, incluso nulo, dentro de algunas organizaciones que no tienen conocimiento del gran valor que se puede realizar si se mete esta perspectiva de género y esta igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres en cuestión de puestos, de salarios, de tener un trabajo en donde se tome en cuenta más la capacidad que la fuerza. Entonces, lo que han hecho muchos de los psicólogos organizacionales ha sido promover estrategias para, para admitir esta perspectiva de género en cuanto a contratar a personas de ambos sexos, dejando atrás las diferentes capacidades, si las mujeres son o no casadas, etc. Sin embargo, todavía hay instituciones que siguen con lo mismo que estaba naturalizado. Entonces, el papel de la psicología organizacional busca desnaturalizar un poco de estos estereotipos sobre que las mujeres no pueden realizar los trabajos pesados o trabajos como de ser jefas, de ser superiores, etc. Ahora lo que trabaja la psicología organizacional desde los movimientos que se han dado es reflejar e impartir las normas, las leyes y las reglas para beneficio de las y los empleados. Un ejemplo son las normas de 025 y 046. En estas normas se busca especialmente generar un clima organizacional en donde se tome en cuenta la equidad, el respeto, la libertad y se deje atrás la discriminación. Lo que busca con esto la psicología organizacional es que sean las oportunidades justas y que se pueda transmitir no solo de conocer las normas, sino que se puedan transmitir a los
superiores a las superioras para que se haga un trabajo en acompañamiento con el psicólogo y con todos los jefes de área para una mejor organización y un mejor clima laboral, dejando atrás todo esto de los estereotipos y abriendo brechas y oportunidades laborales. Bueno, tras esto, hay que mencionar que una de las cosas que se han hecho es que la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social ha buscado promover esta cultura laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier otra condición no sea obstáculo para la inclusión laboral, donde la responsabilidad social de las empresas, sus dueños y gerentes de los sectores más marginados de la sociedad sea un valor mismo que posteriormente vaya siendo habitual. Lo único que hace falta es que la psicología también se interese en cuanto al lenguaje inclusivo, porque todas estas leyes, a pesar de buscar este tipo de cambio de perspectiva, todavía hay como ese lenguaje en donde mencionan que las mujeres no deben de dejarse discriminar por sus jefes, o sea, no mencionan en cuanto a sus jefas, eh, en cuanto a este lenguaje inclusivo, no hay este tipo de aclaraciones. Lo que busca también la psicología organizacional es mejorar las organizaciones en materia de previsión social, que haya una mayor accesibilidad a las oportunidades para el reclutamiento de personal, que pasen por los filtros no solo hombres, sino también mujeres, y que se busque una libertad y se deje al lado lo que era lo oprimido. Con esto del oprimido, muchas mujeres igual por miedo a ser corridas, por miedo a un rechazo, no habían mencionado hasta la fecha que ya se está viendo un poco más relevante el tema de la violencia de género, sobre los abusos y todo lo malo que habían vivido dentro de sus trabajos. Entonces, también es necesario que como psicólogos o los que vamos enfocados para trabajar en esa área, nos interesemos en incorporar dentro de nuestro trabajo lo que son algunos documentos, por ejemplo, la ley del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tomando en cuenta no solo enfocarnos en cuanto a reclutamiento y diagnóstico organizacional, sino que dentro de ello enfocar las 4 áreas de la psicología para poder lograr un trabajo provechoso, en este caso un acompañamiento no solo para cuestiones de problemas con compañeros de trabajo, sino que también las personas tengan la confianza de acercarse con nosotros como psicólogos de la organización para decirnos si tienen algún problema de violencia, de acoso, de discriminación, entre otros. Entonces es importante también aunarlo el aspecto clínico, el aspecto social, porque vamos a trabajar con grupos. Es muy importante este tema de liderazgo y de los componentes de la comunidad. Y en cuanto también a, a todos estos procesos que se van dando, es importante también transmitir una idea de superación que ayude a un éxito de la organización global. Con esto también sería brindar capacitaciones tanto a hombres como a mujeres para ascender a puestos superiores, que haya esta oportunidad en cuanto a psicología educativa de que puedan prepararse mejor para este tipo de puestos y tener flexibilidad. Incluso en la norma 046 menciona algo sobre el aspecto de las mujeres que estuvieron embarazadas, también dar como que se da la oportunidad de que puedan irse 2 meses antes y 2 meses después regresar después de su parto, para que no tengan esto de que las despidan por haber salido embarazadas, etcétera. Entonces esto también ha sido un avance que ha dado en cuanto a psicología organizacional y este acompañamiento y orientación en temas específicos
de violencia de género, entre otros. Hablar acerca de este eje transversal que es la perspectiva de género en cuanto a las prácticas de la psicología clínica. Para comenzar con esto me gustaría decir que hay definitivamente una gran diferencia en cuanto a los géneros en todos los casos. Ya lo veíamos en el libro de Nuria Varela cuando habla sobre el androcentrismo, que hay una diferencia de géneros en cuanto a la ciencia, en cuanto a la medicina, los estudios que se han realizado, sobre todo por quienes lo han realizado y pues se basan precisamente en la figura masculina y no se hace esta diferencia, ya que biológicamente pues existen diferencias, entonces se tienen que tomar en cuenta estas cosas. En la salud mental ocurre lo mismo. En cuanto a las mujeres, existe una triple discriminación. En primer lugar, se les discrimina por ser mujeres. En segundo lugar, porque no cumplen con los roles sociales y culturales que ya se les son asignados. Y en tercer lugar, una mujer que presenta alguna enfermedad en cuanto a salud mental, algún tipo de trastorno, es rechazada, es aislada, es excluida de la sociedad y del mundo laboral. Entonces a estas mujeres llegan a ser llamadas vagas, incapaces, malas madres, desaliñadas, histéricas, sensibles, exageradas y sin fin de adjetivos que se nos puede decir, pero esto simplemente hace ver que las mujeres son inferiores, lo cual pues no es definitivamente cierto. En un libro llamado The Stressed Sex, hablas sobre los resultados que se tomaron o los resultados que se dieron de acuerdo con 12 encuestas nacionales realizadas en países como Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Sudáfrica. Dentro de estos resultados, los autores hablan sobre que las mujeres presentan prevalencias más altas y tienen más probabilidad que los hombres de sufrir depresión, ansiedad, algún trastorno límite de la personalidad, trastornos de conducta, de alimentación, de personalidad antisocial. Y por otro lado, los hombres sufren de estos trastornos que implican el abuso y la dependencia de alcohol y de alguna otra sustancia. También sufren de conductas agresivas y esto es porque se les ha enseñado que también tienen que cumplir con roles bien específicos y bien marcados por la sociedad en los cuales tienen que ser incapaces de demostrar sus emociones. Todo esto también les va afectando internamente en cuanto a su salud mental e incluso en cuanto a su salud física y entonces tienen mayor probabilidad de evitar el hecho de pedir ayuda. Tienen esta dificultad para buscar a alguien que les ayude en cuanto a sus emociones. Y entonces esto pues es un riesgo para que incluso ejerzan violencia. Esta perspectiva de género pues tiene que estar bien presente dentro de la práctica clínica de la psicología, es decir, dentro de la psicoterapia, porque hay que tomar en cuenta que también existe esta distribución desigual del poder entre los géneros. Entonces, nosotros y nosotras como psicoterapeutas tenemos que hacer esta diferencia y tenemos que llevar a cabo una práctica clínica que tenga como eje transversal la perspectiva de género, sin importar el enfoque que se tome en cuenta, ya sea humanista, gestáltico, ya sea psicoanalítico o algún otro modelo, se tiene que tomar en cuenta la perspectiva de género para que entonces las y los usuarios puedan recibir una atención integral. Entonces, él o la terapeuta tiene que ser capaz de ejercer su poder de experta o de experto desde una posición de equidad con las y los usuarios. Dentro de esta psicoterapia, que incluye el enfoque de género, se debe reconocer que para las mujeres vivir en una sociedad sexista ha tenido un costo bastante alto en la salud mental, y esto se ha dado como consecuencia de la discriminación de género. Es importante reconocer que muchas de las diferencias psicológicas o conductuales que se habían relacionado con el sexo son el reflejo de una socialización diferente que existe en un contexto político, económico y social que discrimina a la mujer. Bueno,
Me gustaría abordar también esta diferencia en las prácticas que tenemos que llevar a cabo como psicólogos y psicólogas, y sobre todo pues como terapeutas. Para llevar a cabo una intervención en psicología clínica, hay que tomar en cuenta la identidad de género, las condiciones, los roles, las posiciones de hombres y de mujeres. Y tomar en cuenta que todo esto tiene consecuencias en los síntomas que van a llegar a presentar los y las usuarias. Entonces, la forma de tener este eje transversal en la práctica clínica es a través de un proceso en el cual primero hay que revisarnos nosotros como psicoterapeutas. En esta revisión hay que reconocer cuáles son nuestros propios prejuicios, las construcciones sociales que tenemos respecto al género, tomar conciencia de nuestros propios valores para darnos cuenta de los estereotipos sexistas que podrían llevar a que lleguemos a realizar o a cometer algunos sesgos con los y las pacientes. Entonces, los y las terapeutas necesitan tener una orientación y una formación en cuanto a perspectiva de género en cualquier enfoque, como ya lo había mencionado, y esto implica que sean capaces de valorar la crianza, el cuidado y el trabajo doméstico, entender los roles de género y el sexismo, considerar la responsabilidad afectiva de todas y de todos en las relaciones de pareja, ver a madres y padres como corresponsables y cuestionar y deconstruir roles de género. También Hudson Martin propone algunas sugerencias para los terapeutas y las terapeutas que podemos llevar a cabo para realizar una práctica clínica de acuerdo con la perspectiva de género. Primero, hay que preguntarnos cómo es que el género nos construye a nosotros como personas. Y esto es para desarrollar la sensibilidad y ver cómo es que el género construye a nuestro o a nuestra usuaria. También no hay que asumir que hay equidad, sino que hay que generar prácticas y ver que hay personas que están en desventaja y entonces acudir a estas intervenciones tomando en cuenta esto para que entonces veamos qué es lo que se tiene que hacer con la persona que está enfrente de nosotros. También se recomienda hacer preguntas centradas en el género, por ejemplo, en cuanto a la relación de pareja, quién toma las decisiones, quién hace tal o cual cosa, y esto es para ver la perspectiva que tienen los pacientes y las pacientes. También hay que articular los problemas que se relacionan con el género, es decir, es trabajo del terapeuta poner en palabras los problemas que traen consigo las construcciones de género que traen los y las usuarias. También se propone externalizar o enmarcar los problemas inciertos en un contexto social para permitir que las y los pacientes vean sus problemas como una mayor, que vean, a sus personas como mayores a los problemas que enfrentan. Entonces, con todo esto, pues también se necesita ejercer prácticas en las que se tome en cuenta la violencia de género, que ha sido un tema muy controversial, pero que es una realidad en nuestro país, en nuestra sociedad actual y que sufrimos muchos y muchas de nosotros. Entonces, hay que tomar en cuenta estas prácticas. Lo que se puede hacer en cuanto a la violencia de género y lo que nos corresponde es capacitar a la persona para ser protagonista y dueña de su propia vida. Reconocer cuáles son los recursos personales con los que cuenta para afrontar las situaciones. Fomentar la toma de decisiones y elecciones. Cambiar la concepción de sí misma y la capacidad de crear relaciones igualitarias, trabajar con sentimientos de culpa, con mecanismos de autorregulación emocional, hay que ayudar a clarificar e identificar las emociones, hay que dotarlas y dotarlos de habilidades, herramientas y recursos para afrontar sus problemas y hay que reforzar el autoestima. En cuanto a los hombres, hay que hablarles acerca de su socialización, hay que darle un mayor peso a que se den cuenta del valor que tienen las relaciones interpersonales y cómo se pueden manejar en cuanto a conductas no agresivas. En ambos sexos se debe trabajar en cuanto a la flexibilidad de roles, la equidad y el respeto entre hombres y mujeres.
Como en todas las terapias, se debe guiar a las personas para que modifique su forma de relacionarse, sus conductas, sus pensamientos y la expresión de sus emociones. Y entonces para esto hay que tomar algunos factores como los emocionales, los factores cognitivos, la personalidad, las actitudes, los valores, las creencias, los prejuicios que tienen sobre el amor y sobre el rol social de hombres y de mujeres. Por otra parte, esta práctica clínica también involucra a las instituciones, las cuales tienen que crear espacios de protección para los sobrevivientes de violencia, para la prevención también de violencia y generar precisamente estos protocolos que nos van a llevar a una prevención y atención adecuada ante la violencia de género. Por último, me gustaría resaltar algunas actitudes que tienen que tener los y las psicoterapeutas, que son transmitir interés, confianza, seguridad, dejar muy en clara la confidencialidad de lo que se habla dentro de las sesiones, llevar a cabo una escucha activa y asertiva, validar las emociones, tener claridad en el lenguaje, usar silencios, dar retroalimentación, hacer preguntas eficaces sin caer en la revictimización de las personas que han sido sobrevivientes de violencia de género y ofrecer mensajes positivos, connotaciones positivas para, con todo esto, pues ofrecer también un trabajo psicoeducativo para comprenderse a sí mismos. Toca el turno de hablar de la psicología social, que es una de las 4 áreas, por no decir el área que más busca, que más ha luchado y que más genera no solamente teorías, investigaciones, sino también intervenciones en cuanto a la perspectiva de género, la paridad y la equidad de género, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y sí, quizás hay teorías que no fueron específicamente creadas para investigar o para analizar la perspectiva de género, pero que sí ayudan mucho para ello actualmente. Ya con estos nuevos estudios ayudan mucho. Se pueden mencionar muchísimas, como por ejemplo la teoría de las representaciones sociales o la teoría de las minorías activas de Serge Moscovici, así también como por ejemplo toda la ola y toda la corriente de la liberación, que no solamente incluye psicología social, todo lo que tiene que ver con la psicología social latinoamericana, la psicología social de la liberación, pero también la teología y la filosofía de la liberación, que van precisamente con esta situación de las personas que han sido oprimidas. Entonces, no solamente en cuanto a género, sino es más allá de oprimidas por el gobierno, oprimidas por, pues sí, por estereotipos, por diferentes situaciones. Entonces, este tipo de teorías, entre otras, ayudan mucho para analizar hoy en día lo que es la perspectiva de género. Pero igual actualmente se están gestando muchas nuevas teorías, mucha nueva investigación y se están incorporando también en muchas facultades de psicología, específicamente en programas de psicología social, la perspectiva de género. De hecho, ya algunas universidades, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya implementa materias que se llaman así, ya no perspectiva de género y psicología como nuestra materia, sino psicología de género, así ya la nombran. De la misma manera, también, así como en el área educativa, pero eso es en la escuela, ahorita en el área social, que se puede hacer tanto en instituciones gubernamentales como en instituciones no gubernamentales o en organizaciones o en diversos espacios, se generan también diferentes conferencias, talleres, cursos, ponencias, simposios que ayudan, que sirven para presentar temas, para presentar los resultados de investigaciones. De la misma manera, pues también las psicólogas y los psicólogos sociales pues están presentes en muchos programas así, en un sinfín de programas que existen. A continuación voy a compartir con ustedes algunos, como por ejemplo ahorita podemos observar el programa Red de Mujeres por la Igualdad y No Violencia en la Ciudad de México. Este lo generó el gobierno de la CDMX el año pasado, en el 2019, y busca integrar a varias mujeres
para que precisamente entre mujeres sean quienes busquen, quienes luchen por, pues sí, por la igualdad de oportunidades, pero aunque es un movimiento de mujeres, no segrega, no aparta a los hombres. Ahora podemos observar cómo también hay otro programa muy interesante en Zapopan, en el estado de Jalisco, que es el Centro Productivo Empresarial Comunitario. Este centro busca poder apoyar a las mujeres con algún crédito o con capacitación para que las mujeres puedan generar sus empresas, pequeñas y medianas empresas. Y no solamente en una cuestión económica, sino también es un acompañamiento integral el que esta institución genera para las mujeres en el estado de Jalisco. También existe el proyecto Red de Mujeres Constructoras de la Paz. Este es un proyecto que propone el INMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, a nivel nacional, y que se desempeña también en las secretarías que hay en los gobiernos estatales y municipales. Y finalmente podemos ver el programa de fortalecimiento para la transversalidad de la perspectiva de género, de la misma manera del Instituto Nacional de las Mujeres. Tomando el punto de este último programa, la transversalidad, pues es un punto en el que queremos hacer énfasis, ya que es sumamente importante. Como hemos podido observar a lo largo de este largo video, pues sí, son diferentes acciones las que cada una de las áreas genera, aporta, pero es necesario por este grado de importancia y que es un hecho sumamente transversal la perspectiva de género, el que se aborde desde todas estas áreas, que cada una de las áreas aporte, pero que no de una manera individual, como satélites, sino de una manera integral, de una manera en la que la psicología pueda hacer una muy buena aportación y ayudar, poner no granitos de arena, sino poner cubetas enteras de arena para que esto pueda cambiar. Pero no solamente es una cuestión única y exclusiva de la psicología, sino que también el ideal y lo que debe de ser y lo que ayudaría muchísimo más a que esto cambie es que verdaderamente hubiera un trabajo inter y multidisciplinario en la que la psicología pueda trabajar con muchas otras ciencias, con muchas otras áreas de conocimiento, como son, por ejemplo, la filosofía, la antropología, la sociología, la historia, etc. Las ciencias políticas, el derecho, entre muchas otras áreas. Quisiera compartir una experiencia personal en la cual en la Facultad de Psicología es sumamente grato porque en este semestre que estamos culminando de manera personal y mi compañera Fanny, mi compañera Stephanie, estamos tomando ambos las optativas de perspectiva de género y psicología, pero también la materia de psicología social de la educación, la cual nos está apoyando mucho, es sumamente complementaria, y en estas dos materias podemos observar lo necesario que es este trabajo colaborativo entre las diferentes áreas. En la materia de psicología social de la educación es una materia del área social, pero que está sumamente relacionada con la materia educativa, con el área educativa. Entonces, pues sí lo vemos como alumnos algo necesario, y que yo creo que como estudiantes de psicología, como futuras y futuros psicólogos, sí debemos de tomar en cuenta este trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, y también esta retroalimentación y el tomar en cuenta a todas y a todos, una pluralidad en la cual debemos estar siempre conscientes de tomar en cuenta todos los aspectos que hay, y sobre todo a todas las personas, a todas las mujeres, a todos los hombres, a todas las niñas, a todos los niños, en general a todas las personas es necesario escucharlas, y pues esto va a ayudar a poder cambiar esta situación. Continuando dentro de las labores que realiza la perspectiva de género y psicología social, pues está principalmente este cambio de paradigmas, este cambio de ideas, de representaciones, de constructos sociales que se buscan, que poco a poco se vaya generando este cambio, que no se siga perpetuando, que quizás es muy complicado cambiar una cultura
completamente, pero es algo necesario intentarlo, no quedarnos con los brazos cruzados, no decir, bueno, pues es que ya tocará después, ya habrá quien lo haga. No, pues creemos que esto es algo que nos incumbe a todos como personas, como seres humanos, pero sobre todo como psicólogas, como psicólogos, ya independientemente de cuál es el área en la que estamos o estaremos trabajando, consideramos que es un compromiso el que tenemos, el de buscar siempre la igualdad de oportunidades, una paridad en cuanto al género, es un compromiso que tenemos, sobre todo nosotros que ya cursamos esta materia, que ya tenemos estas herramientas, pues no ser egoístas, sino compartirlos de una manera adecuada, sí respetuosa, pero compartir y el ir, sobre todo, el conocimiento debe de ser congruente. Como psicólogos debemos de ser congruentes, como psicólogas debemos de ser congruentes. Entonces, si ya tenemos este conocimiento, tomar conciencia de ello y al menos con mis actos ya no, ya no seguir como hombre, ya no tener comportamientos machistas, comportamientos que simplemente dañan a las mujeres, que limita su ejercicio de su libertad. Entonces pues es algo necesario el que veamos que el cambio comience en nosotros, pero también el sentirnos comprometidos y el buscar. Hay muchas áreas, muchos puntos en el que se puede hacer intervención, pero como lo hemos venido diciendo a lo largo de este video, de esta filmación, que es necesario que se haga con pasión, con entrega y sobre todo de una manera muy profesional, con ética y buscando siempre la inclusión de todas y de todos. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho por su atención, por tomarse el tiempo para ver este video. Deseamos haber aportado algo hacia ustedes, hacia sus personas, y recordar que simplemente no hay alguien superior, no hay alguien inferior, y no solamente en cuanto a género, sino en todas las categorías, en cuanto a raza, en cuanto a sexo, en cuanto a género, en cuanto a posición económica, en cuanto a cultura, en cuanto a religión. No hay nadie superior a nadie o nadie inferior a nadie. Somos personas, vivamos como personas. Muchas gracias.